Bien, le vamos a quitar 2 minutitos más a Inés Jadevila porque, claro, ella cita un informe, para mí es nuevo esto, nada menos que de New York Times, con esta posibilidad, Inés, que es que, bueno, el programa nuclear iraní pueda continuar, ¿no? Este dato para mí es revelador a esta altura de la tarde. Y Sí, también Mariel tiene informes. una pregunta o un aporte, por favor. Sí. Sí, son dos informes, particularmente uno que es el más rico tal vez, que es de CNN, que fue publicado hace aproximadamente 2 horas y que detalla, que ya venía siendo insinuado durante la mañana y que también causó muchísimo enojo por parte de Donald Trump, que detalla ese informe y entrevistas con fuentes de las agencias de inteligencia, por supuesto no son fuentes identificadas. Sí. No, está claro. Que dice pero quiero que decir, efectivamente el medio valida, fue dañado, claro, pero no destruido el plan nuclear o las plantas nucleares. Donald Trump el sábado pasado a la hora, al momento de anunciar que había sido concretado el bombardeo de las plantas nucleares de Irán, dijo que habían sido obliteradas, es decir, destruidas por completo. Claro. Mariel, ¿cómo va? Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Te quería Mariel, preguntar respecto de, ¿qué le pasa ahora a la sociedad estadounidense? Estaba viendo también, vos mencionabas CNN, respecto de lo que había intentado la Cámara de Representantes, que había dividido incluso a los demócratas pidiendo un juicio político a Trump por, haber atacado a Irán, ¿no? O sea que, digamos, internamente también el ruido es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, sobre todo está muy buena la acotación sobre el Congreso, sobre el Capitolio. Fundamentalmente los legisladores demócratas le recriminan a la Casa Blanca y algunos, muy poquitos, un puñado de legisladores republicanos, que no pidiera permiso como se debe hacer supuestamente. La Casa Blanca dijo que no, que estaba habilitado para hacerlo sin autorización del Congreso, este tipo de ataques, porque no es una guerra. Si fuese una guerra, si fuese una declaración abierta de guerra de Estados Unidos a Irán, entonces sí necesitaría de la autorización del Congreso. Eso fue el argumento de la Casa Blanca. Ay, sí, Mariel, empieza a haber ya, entre ayer y hoy, algunos sondeos de opinión realizados justo después del bombardeo sobre las plantas iraníes por parte de Estados Unidos, que le preguntan a los norteamericanos qué creen, si estuvo en lo correcto Donald Trump, si apoyan o rechazan la decisión de bombardear Irán. Y les diría que el resultado es muy coincidente con la tasa de aprobación general de Donald Trump. El 54% de los norteamericanos, según una encuesta de CNN, el 55% según una encuesta de Reuters e Ipsos, rechazan la decisión de Donald Trump de atacar Irán. Por el otro lado, el 44 y el 45% respectivamente lo apoyan. Ese 44 y 45% es casi en su mayoría votante republicano. Claro. Es decir que, vemos cómo las líneas partidarias también dividen el rechazo o el apoyo a la decisión de Trump de bombardear Irán. Claro. Sumar como información, Hugo, Inés, si te parece, que el gobierno argentino lo que mencionaron es que están ya poniendo en marcha lo que sería el operativo de repatriar a los argentinos que están allí en la zona, algo que también estaba haciendo Estados Unidos. Bueno, Argentina hasta el viernes había dado el plazo para poder llenar los formularios de aquellos que, querían obviamente regresar a la Argentina o ser repatriados. Estaban viendo cómo lo hacían, no sé ahora cómo estará, pero Israel había permitido las operaciones desde el aeropuerto internacional. Entiendo que eso sigue en pie y entonces lo que estaba viendo Argentina es utilizar los vuelos de Aerolíneas Argentinas que viajan a Roma y que salieran de Israel hacia Roma y luego hacia la Argentina, ¿no? Eso es lo que... Exactamente, ya empezó el operativo de expatriación, como bien decís, lo anunció el embajador argentino en Israel. Consiste de un vuelo que sacó aproximadamente unas 50 personas desde el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv hacia el aeropuerto de Fiumicino de Roma, y probablemente siga. Lo que estamos viendo también, esto responde a una apertura de los cielos comerciales ante, la probabilidad de que este cese al fuego, como hablábamos recién, chicos, empiece a sostenerse en un corto y mediano plazo. Hay preocupación sobre el tema de lo que puede pasar con el régimen puertas adentro. Yo escuché al menos una versión, no sé si está confirmado, de algunos señalamientos y posibles ejecuciones. El régimen iraní creo que estaba en algunos problemas desde hace tiempo a esta parte internamente, ¿no? Por el sometimiento de su propia población.
Mira, vuelvo a lo mismo, son versiones. Hay un tema con, digamos, es una teocracia, es decir, una autocracia Irán. Por lo tanto, la calidad de la información que proviene de Teherán y sobre todo de las entrañas del régimen y del resto del gobierno iraní suele estar siempre muy teñida o ser muy secreta. Por lo tanto, es muy difícil poder discernir qué hay de cierto y qué hay de no. Está claro que este gobierno, chicos, sufrió un enorme descabezamiento en los sectores estratégicos de toma de decisión para responder en la guerra y también para planificar cómo sigue Irán, porque Irán era netamente, además de una teocracia, también un gobierno sostenido por un pilar militar, que no son las Fuerzas Armadas, tal vez lo sean, pero no en parte, sino el Cuerpo de Guardia Revolucionaria, que es verdaderamente poderosísimo dentro de Irán. También fue descabezado. Entonces ahí lo que tenés son los elementos superiores, los elementos de decisión ya no existen, por lo tanto ves un régimen que se proyecta con mucha debilidad hacia adelante. Dicho esto, también es un régimen que durante más de 45 años fue apretando todas sus tuercas de represión sobre todos los sectores de la sociedad iraní, por lo tanto va a ser muy difícil de, digamos, desmantelar eso. Si hay una caída del régimen, que algunos lo proponen, Israel no lo ve con malos ojos. Hoy, esta mañana, Donald Trump dijo que él no estaba de acuerdo con un cambio de régimen en Irán. Si hay un cambio de régimen, probablemente no sea inmediato. Una última, porque está Lisandro Kerskowski, que es docente en Israel, para hacerle una pregunta sobre todo de cómo está y si, digamos, dejaron de sonar las alarmas, si él pudo salir finalmente y descansar en las últimas horas al menos. ¿Qué tal, Lisandro? Gracias por el contacto. A ver si lo tenemos, porque van a ser medianoche. Bueno, son 6 horas más, 11:24 ahora. Ahí está, Lisandro. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Dejaron de sonar las alarmas al menos? Las últimas alarmas sonaron hoy a la mañana. Fue un rato antes de que se alcese el fuego y después hubo también en el norte, pero en mi casa ya no hubo y después el resto del día ya no. ¿Creen que habrá paz en los próximos días al menos? Mirá, eso es lo que deseamos y queremos. Ya oficialmente se formalizó que mañana vuelven las actividades, tanto las escuelas como todos los comercios, no en el 100% de las ciudades porque algunas todavía se tienen que reorganizar, pero por lo menos donde yo vivo, en el poblado de Gibatada, mis hijos mañana van a ir a la escuela. Las escuelas secundarias igualmente ya terminaron el año lectivo, así que los chicos de secundaria ya están de vacaciones. Claro. Inés, una última, agradeciéndote todo este tiempo, por favor. ¿Yo le pregunto a Lisandro? Lo que vos quieras. No, quería ver qué piensa él, un poco lo que vos le preguntabas, Hugo. ¿Cómo ven, digamos, de acá en más, cómo se sigue en la relación con Irán fundamentalmente? Mirá, voy a hablar como un simple ciudadano. Sí. Nosotros, no tengo cierta información que seguramente los gobernantes la tienen. En este momento la sociedad israelí está un poco cansada. O sea, queremos realmente entrar un poco en un proceso que nos dé tranquilidad para tanto los adultos como para los chicos, volver a la rutina. Por más que antes del ataque de Irán ya estábamos 100% en rutina, los chicos de escuela y todo. La sociedad quisiera entrar en un proceso de tranquilidad, de paz, y terminar también con el conflicto con la Franja de Gaza, con Hamas, y que vuelvan los rehenes. Inés, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, Hugo. Gracias a todos. Hasta luego. Está Clara Sánchez con nosotros, que es analista justamente sobre estos temas. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tu mirada sobre lo que estuvimos conversando, ¿qué pensás que va a pasar? ¿Qué pienso que va a pasar? Es un tanto complejo porque todos estamos deseando que siga el cese al fuego y que las tres naciones empiecen a dialogar
este diálogo, estimo yo, que no va a ser solo de 3, sino que se van a ir sumando otros actores de la arena internacional importantes, como son representantes de la Unión Europea, China, Rusia, que han hablado, pero muy en las sombras hasta ahora, y creo que a partir de ahora van a ejercer su diplomacia para que continúe este cese al fuego. Esa es la esperanza de todos. Ahora, es un cese al fuego muy endeble, muy difícil, porque, como digo siempre, el conflicto entre Israel e Irán no es un conflicto común, en el sentido de que no es un conflicto entre dos estados que están peleando por una línea territorial, por el manejo de una fuente de agua, por una montaña o por un terreno específico, sino que es una guerra de principios. Son dos estados excluyentes el uno del otro, en la que están peleando por los valores primordiales del uno por sobre el otro. Entonces, cuando uno avanza sobre una guerra sobre principios, la guerra se vuelve muy compleja, porque el principio de uno es la destrucción del otro y la destrucción del otro es el principio de uno. Qué buena síntesis hiciste. Lisandro, no sé si coincidís y a su vez también preguntarte, ¿se le puede creer a Irán en este cese de la guerra, momentáneo al menos? Yo creo que es difícil creerle al régimen iraní, porque demostró con los hechos que sus palabras tienen el objetivo de destruir o herir al Estado de Israel, e inclusive a otros estados también, porque han financiado atentados en diferentes partes del mundo. En este momento creo que gran parte del mundo también entiende que Irán es una amenaza no solo para Israel, y entiende que hay que limitar el poder que ellos tienen. Te pregunto, Lisandro, al día de hoy, entendiendo por supuesto todo esto, que nadie duda de lo que explicaba Clara, ¿no? Digo, pero así como hace algunos minutos le preguntaba yo a Inés respecto de cómo veía el pueblo norteamericano el accionar de Trump, ¿cómo ve el pueblo israelí el accionar de Netanyahu, digo, en estos últimos días, ¿no? Mirá, no es secreto que la sociedad israelí está bastante dividida con respecto a Netanyahu. Hubo manifestaciones, inclusive antes de que el 7 de octubre, muy masivas. Pero específicamente, justamente con el tema del ataque a Irán, hay una cierta unidad. La sociedad israelí está bastante unificada en ese sentido, porque Irán representa la amenaza más seria que tenemos nosotros como sociedad. Y acá no hay una cuestión, una división política, sino que todo el arco político y la gran mayoría de la sociedad israelí apoyó el ataque a Irán. Porque yo creo que defienden su propia supervivencia, la de su propio Estado. Clara tal vez lo pueda explicar mejor incluso, ¿no? No sé si estoy bien rumbeado, Clara. No, es que justamente es lo que yo decía, es una guerra de principios. Entonces, cuando vos estás en una guerra de principios, cada uno de los actores cree que sus principios son los que deben sobrevivir e imponerse por sobre los del otro actor. Entonces, es lógico que para Israel hoy ve a Irán como su única y principal amenaza, e Irán hoy ve a Israel como su principal y única amenaza. Entonces, las dos poblaciones... Igual quiero aclarar algo. Sí. Perdón que interrumpa. Israel ve al régimen de los iraní, no a Irán como país, que de hecho tuvo relaciones hasta la caída del régimen anterior muy estrecha, y su objetivo no es la sociedad iraní, los civiles iraníes. El régimen iraní es la amenaza para el Estado de Israel. El régimen de los ayatolás, ¿no? Que tienen un fundamentalismo islámico, para ir diciéndolo conceptualmente. Yo ahora le quiero hacer una pregunta también a Clara, conceptual, porque a veces se desordena la información, hay mucha fake dando vuelta, pero claramente un fundamentalismo que ve que el resto, salvo ellos, son infieles y hay que matarlos, siempre es peligroso, sobre todo si son capaces de producir una bomba atómica. Clara.
Sí, hay que entender que el régimen ayatolá es la cabeza de un eje chiita que pelea o que lucha no solo contra Israel, contra Estados Unidos, sino dentro del mundo árabe, por más que los iraníes no son árabes, pero contra la otra gran facción sunita. Sara, el mismo planteo, ¿no? A ver. Porque yo lo que quería explicar es, entiendo que el régimen, por ejemplo, iraní, que es el régimen que tiene a proxies y a ejecutores que son organizaciones terroristas, sean los de Yemen, sean Hezbollah, Hamas y tantos otros aliados, no quiere un Estado tampoco, porque no entiende el mundo como lo entendemos el resto, que después de, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial se puso de acuerdo, ahí nació el Estado de Israel, para considerar no solo el Estado de Israel, sino los Estados-nación como autónomos, ¿no? En un punto geopolítico. A ver, Irán cree en la autonomía de los estados, Irán se autopercibe como un estado, incluso se autopercibe como un imperio, si lo queremos ver en términos históricos. Es verdad lo que dijo Lisandro, que hasta la llegada a fines de los 70 el ayatolazgo de la revolución iraní tenía muy buenos vínculos con Israel, por lo tanto esta pelea entre Irán e Israel tampoco es que data históricamente, ni mucho menos. O sea, Ciro, que es una de las figuras históricas del pueblo persa. Del pueblo persa, fue el que liberó y ayudó al pueblo de Israel históricamente. O sea, no es que siempre fueron enemigos, ni mucho menos. Claro, o sea, claro. Eso por un lado. Cuando nosotros hablamos de fundamentalismo islámico, estamos estirando un montón de conceptos que tienen que ver con el Islam. El Islam, todo el Islam, para un religioso islámico te va a decir que todo el Islam es fundamentalista, porque cuando se habla de fundamentalismo islámico, se habla de el fundamento de fe. Y el Islam tiene un fundamento de fe que dice que Dios es único y que Mahoma es su profeta. Ese es el fundamento de fe del Islam. Sí. Una cosa es el fundamentalismo islámico en ese sentido, que es el fundamento del Islam, y otra cosa es hablar de grupos irregulares dentro del Islam que hacen acciones contra diversos estados. O sea, porque todo el Islam es fundamentalista en el sentido de que tiene un fundamento de fe. No, está bien. Cuando tal vez la palabra no sea fundamentalismo, sino extremismo, ¿no? Exacto, en un punto. Claro, quizá, o la idea de pensar al otro y no poder compartir con el otro. Sí. El otro puede pensar distinto, porque justamente lo que vos decís, el Estado iraní... Por eso además, es una guerra de principios, porque claro, no puede haber convivencia entre unos que piensan una cosa y el otro que piensa la otra. Y eso es lo que hace preocupante esta guerra. A ver. Igual quiero aclarar, en Israel viven 2 millones de árabes. Más del 90% musulmanes, ciudadanos del Estado de Israel con ciudadanía israelí, participan del Parlamento, hay jueces en la Corte Suprema, algunos de ellos también deciden voluntarizarse porque no están obligados dentro del ejército de Israel. Yo vivo cerca de muchos poblados árabes, voy... me atiendo con médicos árabes, trabajo con árabes, maestras de mis hijos son árabes. O sea, vivimos en un... Sí, contá cómo es el Parlamento, cómo la configuración del Parlamento en Israel, que los grupos más importantes creo que son árabes, ¿no? O cómo está administrado, Jerusalén o Nazaret, por ejemplo, ¿no? Jerusalén, lo que es la parte oriental son árabes, pero no tienen, sí residencia, pero no ciudadanía en su mayoría. Nazaret es otra cosa, porque está en el norte de Israel y ahí son todos ciudadanos de Israel. Pero más allá de eso y viéndolo a nivel geopolítico, en los últimos años se dio un proceso que empezó en el anterior mandato de Trump con los acuerdos de Abraham, que se logró con Bahrein y con el Abu Dhabi, todos los principados árabes, y la idea a largo plazo es que estos acuerdos se agranden. Israel ya tiene acuerdos con Jordania y con Egipto,
firmados anteriormente, y la idea es que se pueda llegar a una cierta normalización de las relaciones con otros países árabes. El objetivo no es solo debilitar vamos a decir, al programa armamentístico y atómico nuclear de Irán, sino poder establecer nuevas relaciones con otros países dentro del Medio Oriente. Bueno, esta es la clave. Yo creo que es importante escuchar a un docente y un analista como vos, en este caso, para poder explicar, por ejemplo, nosotros no hablamos de la identidad, porque nosotros decimos somos argentinos, en realidad somos indoamericanos de nacionalidad argentina y cada uno tiene distintas religiones, ¿no? Como para hablar de 3 capas identitarias. En Israel viven justamente, ¿no?, personas que son judías, pueden ser árabes, muchas tienen y otras no documento o nacionalidad de Israel, pero en esta, digamos, en esta multiplicidad de culturas e identidades son compatibles dentro de un sistema democrático. Y está la gran discusión de qué mundo queremos, ¿no? Cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de un gobierno teocrático que no admite al otro, ¿no? Me parece, Sara, en un punto. A ver... Clara, perdón. Dije Sara. No hay problema. Pensar que en Irán no hay una democracia también es un problema, porque es un sistema doble. Irán tiene un parlamento, un primer ministro, un presidente, un presidente, un parlamento, y tiene a su vez un gobierno de ayatolas. Entonces es mucho más complejo que hablar de una teocracia, es una república teocrática. Entonces todo se vuelve más complicado, porque en Medio Oriente nada es fácil y nada, como vos decías, tiene una sola capa, sino que es multicapa. Entonces, Irán tiene un presidente que en este momento histórico de Irán no tiene casi peso político, porque esa es la realidad. Hoy el ayatolá tiene mucho más peso político que el presidente de Irán, pero no siempre en todos los aspectos es así. De hecho, en un Irán funcionando en una normalidad de este régimen teocrático, el presidente se ocupa de todas las cuestiones interiores, se ocupa de toda la economía, se ocupa de las Fuerzas Armadas, y el ayatolazgo tiene 2 o 3 puntos a los cuales solo dedicarse. Parte de la política exterior, no en su conjunto, solo una parte. El programa nuclear pertenece a la órbita del ayatolazgo, y la Guardia Revolucionaria iraní pertenece a ese ámbito. Pero el resto de la vida cotidiana del mundo iranio funciona bajo el sistema democrático, que es presidencialista en este caso. Entonces, es un mix de cosas. Irán no es una sola cosa. Están acostumbrados a votar, están acostumbrados a ir a elecciones los iraníes, a eso me refiero. Correcto, correcto. Claro, un gusto escucharte. Un gusto. Te vamos a volver a invitar para seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias. Y te mandamos un gran abrazo. Allí está Lisandro.